Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Con Pocas Palabras, el podcast donde hablamos de todo y nada a la vez. A mi izquierda se encuentra José Pablo Muñoz, donde también tenemos a los mejores invitados con las mejores pláticas y experiencias. Comenzamos. Chino, el día de hoy es martes de Con Pocas Palabras. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, te voy a decir la verdad, ando desmañanadísimo, porque con esto de los apagones y que me cancelan clases, pues ya se me volvió a voltear todo el horario, pero bien, dentro de lo que cae bien. Y pues nada, con un invitadazo, ¿verdad? Que bueno, creo que los temas se van a dar muy interesantes hoy. Así es, el día de hoy tal vez no vamos a hablar de los temas que ya han sido polémicos en este podcast, pero son temas muy chingones que les aseguro que los van a dejar pensando. Quédense hasta el final, escúchenlo completo, suscríbanse, denle like y si están en Spotify, pues también descárguenlo. Hoy estamos con nada más y nada menos que Filoso George. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues un gusto estar con ustedes, la verdad, un honor poder compartir un espacio con podcasters ya tan afianzados en la industria, ¿no? Como ustedes. Entonces, pues un honor, ¿no? La verdad, muy contento de estar aquí. No, la verdad estamos muy emocionados porque de hecho de los primeros episodios que nosotros empezamos a grabar iban muy relacionados con muchas cosas de filosofía. Digo, ya ha ido evolucionando bien cañón el podcast, pero está padre platicar de eso. Y quería empezar este rollo con, pues ya entrándonos al tema, porque fíjate que pues es raro, ¿sabes? Que una persona diga de que, no mames, la filosofía está bien chingona, me voy a leer unos libros, me gusta ver videos de eso. Pero Chino y yo tuvimos un maestro, saludos al profe Alberto, que nos dio esa materia en la prepa y la neta ahí como que fue un cambio y dijimos, no mames, o sea, la filosofía, neta sí tiene que tener una importancia, así como las matemáticas, así como la psicología que estamos estudiando, pero ¿por qué crees que para muchos sea tan aburrida o tan tediosa que nada más escuchan de que esa materia y es como que no, qué hueva? O sea, si es optativa ni de pedo la llevo, pero si la tengo que llevar, pues no, gracias. Yo creo que ahí, al menos yo vería dos razones, ¿no? La primera yo se la adjudicaría a la educación. O sea, como que el sistema educativo siempre se planteó últimamente en torno a memorizar cosas, ¿no? Y desde este punto de vista también creo que, al menos en preparatoria, desde la literatura inclusive, hay un problema, que es que pueden agarrar a leer cosas clásicos que son súper densos para alguien que no se ha adentrado en la literatura. Entonces lo que causa eso, igual con las matemáticas, ¿no? O sea que hay quien dice que todo el problema que tenemos con las matemáticas no se debe a que sean difíciles, sino a que el maestro quizás nos dejó con una impresión o con una mentalidad de que no podíamos, ¿no? O de que estaba bien cañón y que no se nos daba. Entonces puede que estén súper fáciles y que tengamos un don para las matemáticas, pero no lo sabemos porque tenemos la idea de que no podemos. Entonces, ¿qué pasa con la literatura, con la filosofía, con las humanidades en general? Que el primer acercamiento que muchos tienen, no sé, en prepa, de que vamos a leer Romeo y Julieta, vamos a leer El Quijote, vamos a leer cosas así que traen un contexto detrás, que se necesita tener cierto estudio, y te lo ponen así de lleno, y lo único que te dicen es, bueno, memorízate qué pasó y saca un examen, si tienes 10 con ganas, si no, no. Y no se pone de relieve lo importante que tiene, ¿no? Entonces creo que ese es el primer punto. Y el segundo punto es precisamente el factor de la utilidad. Y es que, pues hoy sabemos que la sociedad es utilitarista en todo lo que pueda significar, es consumista, es productivista. Entonces, todo lo que no sea medible con signo de pesos no vale la pena, ¿no? Entonces, de hecho, hace rato platicaba también con una persona y decíamos, bueno, hay un libro que se llama La agonía del Eros. ¿Qué significa esto? Como que el amor está muriendo, ¿no? En el siglo XXI. Ese es como que el tema central. Entonces decimos, ¿por qué el amor está muriendo? Porque no se mide en signo de pesos, ¿no? Porque lo que se mide en signo de pesos puede ser la satisfacción sexual, pueden ser muchas otras cosas, pero lo que no se pueda medir así ya no tiene tanto relieve. Entonces, si no es algo que te va a dejar mucho dinero, como que no se tiene tanto pegue, ¿no? Entonces yo diría que esos dos factores, tanto un mal posicionamiento en el sistema educativo como la falta de una utilidad productiva que tanto le gusta a la sociedad actual, ¿no? Pero por otro lado, como ustedes decían, ¿no? O sea, hay buenos maestros súper apasionados que dejan esa semilla en la raza, ¿no? Que dicen, oye, es que la verdad
¿Por qué apasiona tanto? Bueno, pues porque es preguntar, es descubrir lo que hay de fondo y eso genera mucha inquietud porque nuestra vida es lo que hacemos. O sea, la vida es filosofía y la filosofía debería ser para la vida, pero muchas veces se queda en cuestiones muy abstractas que no se aterrizan en la tierra, válgame la redundancia. Entonces también por eso puede de repente sonar medio incómoda, ¿no? Claro, no, y tú dijiste algo también muy importante y que yo estoy completamente de acuerdo contigo y es la parte de que ahorita las escuelas lo que buscan, sin decirnos, y eso está bien feo, es que seamos productivos. Las escuelas no buscan que aprendamos, de Sócrates, de Platón y de los griegos, para nada. Ellos buscan que hagamos lo mayor posible para que en nuestro trabajo, sea cual sea, hasta eso mínimo nos dejan escoger, sea cual sea, pues mínimo, podamos dejar unos cuantos pesos ahí en la empresa, institución, lo que sea, ¿verdad? Y eso es una tragedia para mí, ¿no? O sea, yo soy de los que piensa que la educación debe ser ahora sí que adquirir conocimientos y aprender y dejar experiencias que te sirvan en la vida y ya lo del trabajo, pues bueno, tocará en su momento, ¿no? Pero eso es algo muy triste, ¿no? Y en cuanto a la filosofía, tú dijiste que la filosofía es vida. ¿Cómo está eso? O sea, ¿la filosofía es vida o la vida es filosofía o cómo está eso? Eso no lo entendí muy bien. Sí, mira, ahí en ese sentido dos cosas. Primero sobre la educación. ¿Por qué a la educación no le gustará la filosofía? Porque no sé si sepan, al menos estamos en México, ¿no? Nosotros tres, ¿no? Monterrey, pero pues, en España, o sea, estaba un broncón porque querían quitar la ética. Allá ética era obligatoria en prepa. Entonces la querían quitar precisamente porque muchos decían que ya no servía, etcétera, etcétera. Pero pues toda la raza que pues vive de la filosofía o que verdaderamente le gusta, decía, bueno, pues esto es simplemente, si quitas la ética, o sea, la manera de cuestionarte, porque ya la ética era sinónimo de filosofía, pues estás dejando gente que, o sea, no le estás enseñando a pensar a la gente, ¿sabes? Entonces, ¿por qué a la educación o al sistema no le gustará la filosofía? Vamos a preguntarnos. Filosofía y la vida. Bueno, la filosofía sirve para cuestionarnos todas las mentiras que se nos venden como verdades. Entonces, cuestionar las mentiras que se nos venden como verdades. Las preguntas básicas de la filosofía son tres. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Entonces, sin filosofía no hay, y ojo que esto suena muy también soberbio, decir, es que la filosofía es el único lugar donde se puede pensar. No, ¿ah? Pero la filosofía es el único lugar donde el principal objetivo no es que aprendas a hacer algo, donde el principal objetivo simple y sencillamente es que pienses. Nada más. En todas las demás materias, obviamente, tienes que pensar para hacer algo. Tienes que pensar para sacar un trabajo en ingeniería, tienes que pensar para construir algo en arquitectura. Entonces, no sé, pero en filosofía tienes que pensar y allá. Pero suena muy fácil, pero bueno, es que ¿qué es pensar para la vida? En los primeros tiempos allá de la filosofía occidental, con los griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles le preguntaban cosas muy abstractas, ¿verdad? Sócrates decía, bueno, es que cosas como ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? Para Sócrates el bien era conocer y el mal era ignorar, ¿no? Luego Platón dice, oye, vato, es que, pues la neta, me preocupa mucho los placeres del cuerpo. O sea, verdaderamente esto es lo valioso. Y para Platón no. Para Platón lo valioso va a ser lo del alma. Aristóteles luego llega con más cosas, pero después de ellos vienen unos filósofos que se llaman los filósofos de la vida, o al menos así se les dicen algunos, que traen esta filosofía de vida. A ellos no les interesa saber qué es el alma, qué es el bien, qué es el mal, les interesa que vivas bien. ¿Sí? Los estoicos, por ejemplo, que suelen ser muy populares en este tema, pues ellos decían, es que preocúpate por lo que está en tus manos, lo que no está en tus manos, olvídalo. Filosofía de vida, para la vida, ¿no? Luego están los escépticos que dicen, la verdad es que nunca vas a poder conocer nada que sea verdadero, no podemos conocer nada, deja de pensar en las cosas y solo vive, ¿no? Los escépticos. Luego tenemos los epicúreos, o sea, Epicuro decía, el placer es lo más importante que hay en la vida, pero no se refería a placer sexual, como hoy se entiende, sino el placer de caminar, el placer de respirar, de tomar agua, o sea, los placeres más pequeños, esos son los que motivan la vida. Entonces la filosofía debe, al menos desde mi perspectiva, hoy en día, volver a ser algo para la vida, porque muchas veces hoy pensamos en filosofía y pensamos en cosas que no se entienden y se piensa en la fenomenología del espíritu de Hegel, que para muchos dicen que es eso. Pero bueno, obviamente tiene una utilidad muy práctica. Te pongo un ejemplo sencillo. Hegel decía que la historia se entiende mediante una dialéctica. ¿Cómo funciona esto? Más bien, sí. Tenemos una tesis que tiene una antítesis
y da una síntesis. Esto es algo que se propone, algo que lo niega o lo contradice, la suma de estas dos cosas da algo, ¿no? Tenemos a alguien que quiere ser un dictador, tenemos a alguien que se opone, tenemos como resultado una sociedad nueva, ¿no? En esa sociedad nueva, ahora tenemos un sistema de gobierno, tenemos a alguien que se opone, chocan, algo nuevo. O sea, esto es filosofía y muchas veces no se ve porque se quedan conceptos muy abstractos, pero la filosofía debe ser para la vida. Y muchos hablan, ¿qué significa filosofía? Amor por la sabiduría, literalmente, ¿no? Filos, amor, sofía, sabiduría. Pero no es solo amor por la sabiduría, porque ¿qué es ser sabio? ¿No? Sócrates lo plantea así. Sofía viene a ser o traducirse de la manera más pura como saper, sapere, sepo, ¿no? Y esto va más que nada con el sabor, más que con el conocimiento. Entonces, filia, afiliarse. Yo me afilio a un grupo, o sea, yo me uno voluntariamente. El amor por la sabiduría es afiliarme a saborear la vida, es a experimentar las cosas. Si nos fijamos, la sociedad de hoy nos quiere viviendo, nada más en el sentido de que vivir es de todos los días, existimos y vivimos, pero no quiere que experimentemos, porque la experiencia es única y la experiencia se saborea y transforma. El conocimiento transforma y la sabiduría, saborear, es ir más allá de lo que simplemente aprendemos. Entonces, filosofía es primero que nada ponerte a pensar y a muchos no les gusta que pensemos porque entre menos pensemos, más fácil nos manipula. Así de sencillo. Sí, no, eso está cañón. De hecho, con eso que estás diciendo, digo, ya viste que se emocionó en la plática, Estuvo buena acá. ese es el chiste, pero no sé si has visto una serie que se llama Merlí, Claro que la he visto. y me acuerdo que en uno de los primeros episodios, que es una de las cosas que más se me quedó de esa serie, que le preguntan una cosa y el vato se queda callado, o sea, se queda pensando, ¿no? Y la raza como que, ¿qué pedo que está haciendo? Entonces les dice, para que se den cuenta que cuando alguien piensa, lo juzgan mal y es como que no mames, o sea, sí, no tienes que responder todo al chingadazo porque te preguntan. Entonces, esta cuestión de pensar, creo que es algo que hemos ido perdiendo, algo que nos han ido quitando, que la neta sí, sí es necesaria, ¿no? Independientemente, ya te guste después estudiar un poco más sobre eso, pero pues es necesario y si está bien cañón que si alguien se queda pensando ahorita, pues las personas tienden a mirarlo mal o a rechazarlo sobre todo, ¿no? Sí, sí, de hecho ahí en eso, o sea, pensar es un ejercicio, si lo vemos así, y es cansado cuando te pones a pensar ya más denso, empiezas a analizar las cosas y es como correr, o sea, si yo nunca he corrido, bueno, no sé si he corrido, obviamente, pero si yo no corro de una manera como más entrenada y ahorita me salgo y me echo una vuelta a la cuadra, voy a terminar bien bofeado, ¿no? Entonces, lo mismo si yo no practico el ejercicio del pensar y de repente me traen, no sé, la Suma Teológica de Tomás de Aquino y me dicen analiza las 5 vías de demostración de la existencia de Dios, no la voy a armar, ¿sabes? Entonces, es decir, poco a poco, es gradual, pero al menos eso con eso que decías, ¿no? Pensar es mal visto, sí es mal visto porque todo tiene que ser inmediato, ¿no? Hay un vato que es mexicano, se llama Luciano Concheiro, él es filósofo, está muy chavo también, tiene 29 años, o sea, para el factor de los filósofos está muy chavo. Y él tiene un libro que se llama Contra el tiempo, la filosofía del instante. Y él dice precisamente que una característica de la sociedad actual es que todo tiene que ser rápido. La aceleración. No solo se trata de que consumamos, sino que lo hagamos rápido. Y pensar pide tiempo. De hecho, sabían que con los griegos una palabra muy, bueno, importante para Sócrates incluso, era el ocio, ¿no? El ocio es la madre del pensamiento, pero no el ocio entendido hoy como tirar flojera o quedarte dormido todo el día. Para ellos el trabajo más noble era el ocio, porque implica sentarte, implica pensar, implica analizar. Y es un trabajo muy complejo, pero muy noble, decían ellos. Entonces, sin ocio no hay posibilidad de pensamiento. Y si nos fijamos la sociedad, ¿qué es lo que menos quiere? Que tengamos tiempo de ocio, porque para el ocio se necesita tiempo, pero es lo que menos tenemos. ¿Por qué? Porque me levanto y sobres, tengo que trabajar, tengo que estudiar, etcétera, termino y tengo que ir a otro trabajo porque en Latinoamérica no me alcanza para comer. Entonces tengo que estar trabaje, llego bien cansado, no hay tiempo de ocio, no hay filosofía. Entonces es muy complejo por la sociedad en la que vivimos, pero no es imposible, porque siempre hay algún espacio y sobre todo una vez que empiezas a hacerlo, me parece a mí no hay marcha atrás. Si hay muchos enemigos, como el enemigo de la soberbia, de sentirte que ya lo sabes todo, o que como acabas de descubrir que alguien piensa mal,
mal entre comillas, porque aquí ya esto es filosofar, pues qué es lo bien, qué es lo malo, quién define lo bueno, quién define lo malo, por qué mi pensamiento es el correcto y el del otro es el erróneo, ¿no? Pero hay quien dice, es que yo veo que todo el mundo tiene ideologías, esta palabra está muy de moda, ¿no? O sea, es que esta es una ideología, esto no vale porque es ideología. Bueno, ¿y lo tuyo qué es? ¿No? Entonces, como que el empezar a descubrir a los demás es un riesgo muy grande de sentirse que uno es el que está bien, pero reitero, ¿quién es el que está en lo correcto, no? Claro, yo te quería preguntar algo parecido ahí, y era, ¿crees que se vale como que cada quien tenga sus propias verdades? O sea, yo sé que ahí me voy a meter en otros temas que a lo mejor no van tanto con filosofía, pero, o sea, a mí, yo he visto mucho esta parte, ¿no? De que no, es que yo tengo, yo creo en esto, yo creo en lo otro, tengo la filosofía de tal, con la de tal, y es una combinación de cosas que es mi propia verdad. ¿Por qué? Porque a mí me sirve y porque a mí me jala. Pero, o sea, ¿tú crees que sea un tanto válido esta parte? O sea, como de que cada quien se cree sus propias verdades, incluso aunque no estén bien sustentadas. Yo te preguntaría, ¿y qué es lo válido, ¿no? Para este sentido. Entonces, como me va yendo la pregunta, ¿no? No, pero sí entiendo como la esencia de a dónde va Sí. esto. Y bueno, tampoco sin meterme en muchas cosas así medio abstractas, porque es justo lo que estoy criticando, claro. Anteriormente en la filosofía había algo que se llamaba realismo moderado, ¿sí? ¿Esto qué significa? Era pues, la raza Aristóteles, por ejemplo, que creía que entre lo que pensábamos y decíamos había una relación directa con lo que existe. ¿A qué voy con esto, no? Por ejemplo, decían de que, bueno, si yo digo la palabra hombre, quiere decir que hay algo que existe fuera de mi mente que es, de hecho, un hombre, ¿no? Hoy en día no se maneja el realismo moderado, se maneja lo que se llama nominalismo. ¿Qué es el nominalismo? Es pensar que las palabras son solo palabras, que no tienen una realidad como tal, ¿no? Esto quiere decir que si yo digo hombre, no necesariamente estoy refiriéndome a nosotros como varones o del género masculino, suponiendo que estemos en el género masculino, ¿eh? O del sexo biológico masculino. Precisamente toda esta cuestión viene del nominalismo, porque ahora se dice, bueno, las palabras no representan realidades como tal. Más o menos me voy explicando, ¿no? O sea, esto se refiere a que si yo digo hombre, mi concepto de hombre desde el nominalismo lo estoy definiendo yo, pero eso no significa que mi concepto es el que todos tienen y mucho menos es el real. Entonces, esta teoría o esta corriente de pensamiento, pues va mucho en esto que tú dices, ¿no? Que todos decimos o todos dicen, bueno, es que yo tengo mi verdad, mis cosas, pero también hay que preguntarse, o sea, bueno, ¿y qué es la verdad desde este punto de vista? Lo que yo te respondería a lo que tú me preguntaste es que me parece que la validez se la da el tiempo, o sea, se la da la época, ¿no? Si en un momento era válido matar gente porque no creía en Dios, hoy decimos, claro que no, ¿no? Pero se manejó como válido en un contexto determinado. Si hoy en un contexto determinado es válido que nadie tenga un consenso sobre lo que existe, lo que no existe, pues es que estamos en una época de posmodernidad. Para muchos esto es malo. Yo no te digo que sea bueno o malo, solamente es, ¿no? Entonces, ¿qué es la posmodernidad? Es donde se murió todo lo que teníamos como dado por sentado, ¿no? Hay un libro que se llama Modernidad Líquida, no sé si lo han oído, de un vato que se llama Sigmund Bauman, ¿no? Este vato Sí. dice que había sólidos. ¿Qué son sólidos? Instituciones. Estaba la iglesia con verdad moral incuestionable. Estaba el Estado con una verdad legislativa incuestionable. Estaba el amor con una verdad romántica incuestionable en base a los conceptos que teníamos. Si el amor es romántico, tiene que ser así y no hay otra. Si el amor es de pareja heterosexual, tiene que ser así y no hay otra forma. ¿Qué hace la posmodernidad? Tira todos los sólidos que tenían para traer líquidos, que son los líquidos que te escurren entre las manos, o sea, para traer líquidos en busca de nuevos sólidos. Ahora la moral ya no la pone la iglesia. Ahora el amor romántico ya no es heterosexual únicamente. Ahora la legislación no la pone solo el Estado, porque hoy podemos, por así decirlo, manifestar lo que queremos independientemente de lo que el Estado ponga. Esto quiere decir que la posmodernidad rompió todo lo que teníamos por sentado para buscar nuevos sólidos. Entonces, si teníamos algo que se llama verdad, que era Dios en otro momento, hoy ya no tenemos una verdad absoluta, ¿no? Entonces, ahora habrá quien te diga, es que decir que no existe una verdad absoluta es una verdad absoluta. No sé si han escuchado esto, que suele Sí, decirse, ¿no? es como un paradigma acá todo loco, sí, sí, claro. Sí. Ahora yo te refuto ese paradigma, porque hay quien dice, es que
decir, si yo digo, no existe una verdad absoluta, estoy diciendo una verdad absoluta, ¿estamos de acuerdo? Pero ahora yo te diría, el que yo diga que no existe una verdad absoluta, ¿es una verdad absoluta o es una verdad absoluta para mí? Porque si es para mí, no lo es para todos. Entonces, el que alguien afirme que no existe una verdad absoluta no es de hecho una verdad absoluta, sino es una afirmación individual. Entonces, tanto así como que, saludos, tanto Sí, así como que, como que digamos, es que la verdad absoluta, la no verdad absoluta, es que está muy complejo, ¿no? Pero lo que yo te diría es que afirmamos cosas absolutas desde nuestra individualidad. Eso sí, está clarísimo, ¿no? Yo puedo afirmar, güey, que no existe una verdad absoluta. Eso no significa que sea cierto, significa que yo lo estoy afirmando. Yo puedo afirmar que el amor tiene que ser solamente entre personas de 30 y 20 años, y eso no significa que sea así. Entonces, hoy todo se tiró desde lo absoluto y se puso en lo cuestionable, ¿no? Eso espero más o menos responder. No sé si te respondí o si me fui por otro lado. sí. No, no, claro, claro, no, y es que también yo creo que ahorita ya todo queda como que al aire, ¿no? O sea, ya no se responde nada ni nada queda en lo absoluto porque pareciera que es imposible que algo quede en lo absoluto, ¿no? O sea, no, al menos en la posmodernidad, no pareciera, que hoy exista algo tangible que digan, las cosas son así porque deben de ser así, ¿verdad? O sea, ya Ajá. ni siquiera matar, ¿sabes? Ya ni siquiera matar pareciera así de que, no, es que me defendí en defensa propia. Bueno, ¿y quién te dice que tú puedes matar a alguien, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero sí respondiste bien lo que trataba de preguntar. No, la Sí, de neta, hecho, sí sí, no, está muy cañón. No, y lo digo por, o sea, si la gente que nos está escuchando dice, no mames, o sea, ahora ya tengo más dudas que al principio, es normal, de esto sirve, o sea, algo que está muy cañón es que te da más preguntas y menos respuestas, ¿no? Eso es algo muy chingón. sí, de hecho, ahí en la filosofía, y yo, ojo que me estoy quitando y poniendo guantes muy seguido porque hace frío, la neta. Entonces estoy en este proceso. Hay algo muy interesante que es precisamente eso, que muchas veces se dice es que la filosofía tiene solo preguntas y no respuestas. Yo te diría, esencialmente la filosofía siempre se va a preguntar hasta las respuestas, ¿no? Hay un vato que dice, un filósofo argentino, Darío Transriver, no sé si lo han oído o le suena, pero este vato es divulgador también. Él dice que el por qué siempre va a ser la última palabra. ¿Qué es esto? Que siempre que tú propongas algo, después de eso pregúntate, ¿y por qué? ¿No? Si yo digo, y esto es que esta es la mentalidad de la filosofía hoy, no de la filosofía siempre, ¿no? Pero es lo que vivimos. Si yo te digo, el cielo es azul, tú me vas a decir por qué. Y ojo, que aunque suene ridículo, tiene una buena fundamentación, ¿no? Porque si yo te digo, el cielo es azul, tú me puedes decir, ¿por qué? Porque tú lo ves así. Y no esto significa que todos lo veamos diferente, ¿no? Pero ¿qué tal si yo soy disléxico, perdón, daltónico, y yo lo veo amarillo? Y yo lo afirmo porque así lo veo. Entonces dices, bueno, pero ¿por qué? Ok, porque lo ves así, pero el que lo veas así no significa que así sea. Ahora, el que todos lo veamos azul significa que de hecho es azul. Pues a lo mejor y no, a lo mejor es de otros tonos, porque de hecho ni siquiera existen los colores si nos vamos a esas, ¿no? Ya hemos visto eso, que son percepciones distintas. Entonces siempre el por qué va a ser la última palabra, o sea, se la pregunta. Y si el por qué siempre es la última palabra, nadie, ninguna persona, ninguna postura puede tener la última palabra, ¿no? Porque siempre va a salir una nueva pregunta. Y esto no significa que a la filosofía no le importen las respuestas, porque esto es un error que muchas veces, bueno, no digo un error porque es un error, ¿no? Pero diríamos, bueno, es algo que muchas veces se piensa. La filosofía no sirve porque no te responde nada. La filosofía no da respuestas, pero sí da propuestas, ¿ok? Porque las respuestas le dan cosas que hablan desde lo absoluto, quizás la religión, quizás ciencias exactas, pero la filosofía te propone cómo vivir, te propone qué vivir, te propone diferentes cosas que al final no son absolutas. ¿Por qué? Porque el que habla desde lo absoluto significa que afirma que al menos de lo que habla ya no tiene nada que aprender, ¿no? Si yo te digo, vato, es que tú la verdad eres bien grosero con tus amigos, ¿no? Yo te lo estoy afirmando, ¿verdad? Entonces, ¿eso quiere decir que yo soy el amo y señor de los buenos modales? No, ¿verdad? Si yo te digo, oye, es que percibo quizás cierta violencia hacia tus amigos, bueno, ya es diferente, ¿no? Y ya podemos ver por qué. Pero el hecho de afirmar cosas de manera así tan absoluta implica que no hay nada más que aprender y dicen algunos que no hay peor ignorante que el que cree que ya sabe todo, ¿no? Entonces está bien como tenerlo en cuenta a la hora de la filosofía, no es que solo sean puras preguntas, sino que nunca nos quedamos satisfechos en ese sentido, ¿no?
No, No, sí, y eso no. de lo del por qué, desde chiquitos. O sea, cualquier niño chiquito es de que, mamá, ¿por qué el abanico da vueltas? Ah, no, porque funciona con un sistema electrónico que le ¿Y da por qué? vueltas. ¿Y por qué? No, pues porque la casa tiene electricidad. ¿Y por qué la casa tiene electricidad? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O sea, desde chiquito nos pasa eso, la verdad. Y no Pero nos damos cuenta, no nos damos cuenta. está más cañón que desde chiquitos quieren que dejes de preguntar, ¿no? O sea, que es como de que ya Ahí cállate, ¿no? está. O sea, deja de preguntarme por qué pasan las cosas porque así son. Entonces, está bien cañón que desde chiquitos están poquito a poquito diciéndonos ya, deja de pensar y deja de preguntar. Sí, de hecho, hay quien afirma inclusive, siguiendo a Nietzsche, por ejemplo, supongo que lo han escuchado, ¿no? Muy Claro. popular Nietzsche, ahí por ahí, ¿no? Es el más popular de la posmodernidad. En esta cuestión, no sé si han oído que él propone, no los traigo muy presentes, ¿no? Pero como tres aspectos antes del superhombre, ¿no? O cuestiones similares, que habla de que primero es como un camello, o sea, que carga todo en su espalda, no cuestiona nada, luego es un león, que es, por así decirlo, el animal libre, que no obedece a nadie, pero la esencia más alta del superhombre sería un niño que sí está bajo una sociedad, pero que todo lo cuestiona libremente, ¿no? O sea, que sí le importa, no como el león que no le importa nada y simplemente está ahí, sino el niño que está dentro de, pero todo lo cuestiona. Entonces está con ganas porque hay una palabra en griego, siempre uso palabras en griego porque está muy chido, ¿no? La neta, estaría muy padre aprenderse así la etimología. Thaumasein, TH, aumasein, ¿no? Esto significa asombro. La cualidad o la cualidad por excelencia o capacidad por excelencia del filósofo tiene que ser la capacidad de asombro, porque si no somos capaces de asombrarnos, no somos capaces de preguntar y si no preguntamos no hay filosofía. ¿Ok? Entonces el niño es para mí el filósofo por excelencia, porque efectivamente es que decimos, ¿cuál es la última pregunta? Fíjate en un niño. O sea, estamos ahorita en una llamada, ¿por qué? Para entrevistar, ¿por qué? Para platicar, ¿por qué? Es bueno, ¿y por qué en una computadora? Bueno, porque estamos en pandemia. ¿Y por qué? Pues porque hubo un virus. ¿Y por qué hubo un virus? Sí, o sea, hay cosas que ya no sabemos, ¿no? Pero esta es la esencia de la filosofía, que aunque no sepamos buscar adentrarnos en eso que no sabemos. Aristóteles decía que la filosofía es la ciencia que busca los primeros principios y los fines últimos de las cosas, ¿no? O sea, pregúntate hasta llegar a lo primero y pregúntate, hasta, bueno, ¿por qué hacemos esto? Hasta el fin último, ¿no? Para darle un sentido a las cosas. ¿Por qué? Porque no encontramos un sentido y porque nos sentimos vacíos. ¿Y por qué nos sentimos vacíos? Pues porque estamos en una sociedad que todo nos da, pero nada nos llena. Bueno, ¿y por qué es esto? Bueno, porque tiene una raíz histórica y vamos al por qué siempre. Y al menos para muchos, las primeras preguntas siempre van a ser, ¿existimos? Entonces, es de las preguntas más fundamentales. Y ahí va nuevamente con lo que les decía, las tres preguntas bases. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Quién soy? Mi esencia. ¿Por qué soy yo, no? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi primer principio? ¿Y a dónde voy? Mi fin último. ¿Qué es lo que quiero hacer de mí, no? No solo con mi vida, sino de mi persona. Sí, sí, sí. Oye, de hecho, retomando un poquito lo de la modernidad líquida, me tocó exponer ese tema hace unas semanas. ¿Qué tal? No, está, y primero dije, a ver, vamos a leer lo que nos mandaron, pero me puse a ver videos y es que sí está bien cañón, porque, o sea, y a la raza que lo está escuchando, sobre todo, amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, o sea, para que no se vayan a cosas muy grandes, pónganse a pensar, por ejemplo, la vida de sus abuelos contra la de ustedes, ¿no? O sea, sus abuelos se casaron, si todavía están vivos, pues probablemente todavía están juntos y probablemente muchos de nosotros ya han tenido una o más parejas y todavía ni siquiera tenemos 20 años algunos de nosotros, ¿no? La religión, de repente creciste hasta los 15 años, digamos, y eras católico, ¿no? Pero de repente dices, no, ya no soy católico, ahora me gusta más el cristianismo, o o sea, ya soy agnóstico, por ejemplo, o sea, tu religión cambia bien cañón. Y por ejemplo, los trabajos, güey, o sea, ya es muy frecuente que alguien trabaje, no sé, 3 meses en una empresa nada más, cuando antes trabajabas toda la vida y ibas escalando, ¿no? Entonces, sí ha cambiado bien cañón todo eso y de hecho lo que a mí me hizo como de que boom fue de todo el rollo del YOLO, ¿no? O sea, de repente llegó el YOLO y es, ¿por qué llegó el YOLO? Y lo empiezas a asociar y dices, no mames, o sea, aunque sean cosas que no te pones a pensar y pasan, sí tienen su razón y sí está bien cañón cómo ha ido cambiando todo este rollo con lo líquido, digamos. Y que literal son cosas que vemos todos los días. Está muy cañón ese rollo. Sí, de hecho, hay un, pues bueno, un filósofo que está vivo todavía, recomiendo ampliamente
es muy fácil de leer, o sea, está muy chido porque no es Hegel, Heidegger, o sea, esos vatos alemanes que tienen palabras inventadas por ellos mismos. No, este es uno que se llama Byung-Chul Han, no sé si lo han oído, ¿les suena? Byung-Chul Han es surcoreano, si no me recuerdo, vive en Alemania, tiene 62 años y es uno de los más grandes críticos que tenemos ahorita de la posmodernidad. Él dice que vivimos en algo que se llama narcisismo extremo, ¿no? En el infierno de lo igual, donde para mí todos son iguales a mí, ¿no? Donde todos son yo. Nadie es otro, sino que son extensiones de mi persona. Entonces con eso del YOLO, ¿no? De que, pues es que alguien está sufriendo, güey. YOLO, ¿no? A mí no me afecta, YOLO, ¿no? Oye, es que se acaba el mundo, contaminación, ecología, güey, está el calentamiento global horrible, YOLO. Me va a morir un día. O sea, como que todo me vale, ¿no? Todo es indiferente. Y digamos, tiene su raíz todo esto en unas preocupaciones anteriores históricamente, pero bueno, o sea, ¿qué podemos hacer con eso? O sea, no está mal ver por uno mismo, ¿verdad? Pero me parece a mí que sí es totalmente irresponsable pensarnos alejados de la sociedad en la que vivimos, porque somos individuos en sociedad, estamos dentro de una sociedad. Salgo de mi casa y no soy yo solo en el mundo. O sea, si yo quiero tirar basura en la calle porque me da flojera, pues no me afecta solo a mí. Si yo quiero comprar una tele porque solo yo la voy a ver, hoy esto ya es muy extremo, ¿no? Obviamente. Pero digo, bueno, estoy comprando una tele que fue fruto del trabajo infantil de niños en África que no tienen que comer. O sea, todo esto lleva una cadenita que muchas veces no queremos ver porque es muy obvia, pero no la queremos ver. ¿Por qué? Porque YOLO. Entonces, esto es muy importante, tiene su razón y tiene sus beneficios, pero tiene sus contras, ¿no? Entonces, ver ambas cosas, ¿verdad? La filosofía es eso, tratar de tomar distancia de algo y ver el panorama completo, porque siempre se nos dan partes del discurso, ¿no? O sea, no sé, si tiro algo en la calle, alguien te puede decir, es que lo tiré porque verdaderamente, pues no sé, no pude llegar a mi casa y mi hija está enferma y no sé qué, y empiezan a dar un rollo justificándose, ¿no? Pero ¿cuál es la historia completa? Pues alguien lo tiró porque le valió y ya, pero le afecta a alguien más, y entonces, bueno, ¿qué queremos hacer? Proponer, no dar respuestas, sino buscar propuestas a los problemas que tenemos. Latinoamérica tiene miles de problemas, por eso la filosofía aquí suele ser muy social, muy política, porque aquí tenemos problemas que en Europa no tienen. Entonces, pues es muy importante saber que sí, yo lo y todo lo demás, pero no estamos solos en este mundo, sino hay más gente. Oye, time out. ¿No, no vas a quedar a hacer otro Zoom, Juan? No, tú dale, todavía son 6, 7 minutos. Ahorita que vaya como en el minuto 2 ya le cortamos. Muy bien. Bueno, otra vez. Ah, oye, y luego de hecho, ahorita que dijiste esta parte de que vivimos en sociedad, a lo mejor y tú sabes, creo que Maquiavelo, el príncipe Maquiavelo, fue el que dijo esta parte, ¿no? De que si el hombre es bueno por naturaleza o es la sociedad quien lo corrompe, ¿no? ¿Tú cómo ves esta parte, no? Si crees que, no es que no sé si, porque también, que es ser bueno, pero Gracias. pues dentro de lo que hoy, de lo que la posmodernidad nos dice que es bueno, ¿tú cómo ves esta parte? Yo te diría primero, obviamente Maquiavelo con El Príncipe, tal cual, también es Rousseau, es el que propone el buen salvaje. Rousseau es el que dice, el ser humano es bueno y el otro lo corrompe. Hay otro que se me fue el nombre, pero creo que también Maquiavelo comparte esa idea que somos malos por naturaleza y solo somos buenos cuando tenemos que serlo. Está este debate. Yo te diría que ninguno de los dos, no tanto porque nos preguntamos qué es bueno y qué es malo, ¿no? La posmodernidad descubrió una falacia, o sea, la falacia es un término más popular ahora, ¿no? Una falacia es algo que es falso y que se dice como verdadero. Una de las falacias más grandes de la historia, que se llama la falacia naturalista y la idealista. ¿Qué significa esto? La falacia naturalista dice que porque algo sea, tiene que ser, o del ser se deriva un deber ser. ¿Qué significa esto? El ser humano existe, ¿no? Entonces, por tanto, debe ser o bueno o malo. Yo te pregunto, ¿tiene que serlo? Yo te diría que no, porque el ser humano solo es ser humano, y dice Freud, ustedes sabrán más que yo, ¿no? De Freud ahí, algo maneja que todos somos como capaces del amor y del odio, cosas así, ¿no? Como dos pulsiones contrarias que se conviven juntas, ¿no? También Eric Fromm creo que lo maneja, y son varios los que hablan de esta dualidad del ser humano. Yo diría que ni bueno ni malo, o sea, somos simplemente humanos y vamos desarrollándonos según el contexto en el que nos movemos, ¿no? Esto se llama materialismo histórico, lo propone Marx, ¿no? Y ya lo van desarrollando otros autores más recientes, pero sí, o sea, ni bueno ni malo, solo personas que se mueven en un contexto específico y que sus obrares responden a lo que han vivido muchas veces. Ya llega un punto en que ahora sí Jean-Paul Sartre, existencialista francés, nos va a decir, güey, eres lo
¿Qué haces con lo que ya han hecho de ti? ¿Qué quiere decir esto? Naciste, te criaste donde matar era malo, ¿vale? Tú mataste porque te enseñaron eso, pero creces, te das cuenta de que te enseñaron eso y ¿qué haces? ¿Sigues haciéndolo o haces otra cosa? Bueno amigos, continuamos desde un pequeño corte comercial. Ya saben que si quieren ver personas tan chingonas como George, pues lo pueden dejar aquí en los comentarios y mandando sus sugerencias de a quién quieren que invitemos a Con Pocas Palabras. Siempre los estamos leyendo. Pero, güey, no, la neta, esperemos que a todos ustedes les guste o no les guste la filosofía, o tal vez con esto ya dicen, no mames, la neta sí son temas bastante interesantes. Antes de tocar ahorita, porque hablaste del materialismo histórico, porque yo siento que hay también mucha plática sobre eso, vi digamos, como un clip de tu podcast donde hablabas de qué tiene de malo el porno, ¿no? Y se me hizo muy, o sea, muy interesante. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre cuál era tu planteamiento sobre este tema? Sí, de hecho ahí me baso en un autor que les mencioné ahorita, Byung-Chul Han, precisamente en el libro que les mencioné al principio de La agonía del héroe. Tiene un capítulo, son 8 páginas dedicadas a eso. Se llama el capítulo porno. Y acá a mi podcast le puse ¿cuál es el problema del porno? Entonces, ¿cuál es el problema? En breves palabras, muy pocas, dice Byung-Chul Han, este autor surcoreano, dice, el problema del porno no es que haya un exceso de sexo, es que ahí no hay sexo. ¿Por qué? Porque para Byung-Chul Han el sexo no es, ojo, no estamos entrando en perspectivas moralistas o morales de decir está mal, está bien. No es eso. Ni tampoco es decir, güey, es que el sexo es malo porque es la unión definitiva del alma con Dios. No, tampoco. Estamos hablando de que para Byung-Chul Han el sexo es amor, eros. ¿Ya? Recordemos que el eros viene de erotismo o el erotismo viene del eros. Más bien, los griegos distinguían 3 tipos de amor: eros, filía, ágape. El eros hoy lo entendemos como la pasión, lo sexual, la filía como algo más estable y el ágape el amor de entrega, ¿no? De pareja literalmente. Pero bueno, para Byung-Chul Han el eros, este amor que hoy se ha hecho totalmente genital, porque esta es la cuestión, se volvió genital, no sexual. ¿Verdad? Porque sexo literalmente significa cortado. El ser humano es un ser sexuado porque está cortado. ¿Por qué? Pues porque nos falta algo. A todos, o sea, pregúntale a quien quiera, ¿te sientes lleno? Hay momentos en que van a decir, sí, me siento súper pleno, güey. Pero eso no es toda la vida y eso no es siempre. ¿Por qué? Porque estamos vacíos, nos falta algo. Entonces somos seres sexuados, necesitamos del sexo, sí. Pero Byung-Chul Han dice que el porno es precisamente algo capitalista, güey. Es algo consumista, que lo que te impulsa, si hablamos de que estamos en una época de narcisismo, ¿verdad? Porque es lo que menciona Byung-Chul Han en la posmodernidad, narcisismo. El porno lo que hace es que te aísla más, porque ni siquiera tienes a una persona sexual frente a ti. Tienes a 2 personas, sí, pero que ni siquiera son personas para el que ve el porno. Son objetos de consumo, ¿sí? Porque no es como que yo los vea y diga, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? No, nada, güey. O sea, uno los ve y dice, los consumo para lo que me sirven y ya, ¿verdad? Entonces, es una deshumanización total, es una cosificación, es un narcisismo. O sea, podemos verle todo esto y no para decir que es malo, porque muchas, o sea, este término bueno y malo hoy en día pues está muy complejo, ¿no? O sea, es, bueno, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo? Pero desde esta perspectiva, el problema es precisamente que no hay sexo y que promueve cosas falsas, ¿no? Promueve, no solo por lo que ya se ha dicho, además de que es una industria que promueve el abuso sexual, etcétera, o sea, promueve rendimiento. Byung-Chul Han tiene otro libro que se llama La Sociedad del Cansancio, donde dice que hoy en día no importa que seamos buenos o malos, hoy importa que produzcamos, que tengamos buen rendimiento. Y eso se trasladó hasta el amor, ¿sí? Hasta el sexo, que el sexo es amor para Byung-Chul Han, reiterando. Entonces ya no es amor, ahora es una competencia, ahora es un ver que lo hagas bien, que lo hagas mal. Si lo haces mal, cómprate pastillas. Si lo haces no sé qué, cómprate tal cosa. Se perdió el amor y se perdió el sexo. ¿Qué queda? Consumo, puro consumo. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el problema del porno? Güey? Que no hay sexo, que promueve un sexo que no hay. Hay quien dice que eso es exhibicionismo, exceso de sexo. No, ahí no hay sexo. Güey. Esa es una película. Pero ¿cuál es el problema también? Que se vende como verdad. Decíamos al principio, ¿no? La filosofía sirve, desenmascara mentiras que se venden como verdades. Si el porno se vende como el verdadero sexo, este es el ideal de sexo, es una mentira. Porque es una película. Y si yo te pregunto, no sé, chino, oye, bro, quiero ser Iron Man, ¿puedo?
Pues lo más probable es que me digas, pues la neta no, o sea, tienes dinero, eres súper inteligente, un genio, güey, pues no. Pero eso pasa con las películas que sabemos son ficción. Pero ¿por qué no sabemos eso del porno? O sea, muchas veces se habla del porno y se dice, es que yo quiero ser como tal actor, güey, es que tienen un pene de 30 centímetros, no sé, güey. Son cosas falsas. Son idealizaciones consumistas. No buenas, no malas, sino consumistas. O sea, tú quieres vivir pensando, aspirando a algo a lo que nunca vas a alcanzar. De hecho, Nietzsche criticó el cristianismo porque supuestamente daba un ideal inalcanzable. Entonces generaba sufrimiento. Se quitó el cristianismo. Tenemos el porno. Tenemos todas las falsas idealizaciones de riqueza, de éxito, que son inalcanzables para el ser humano común. Y eso es a lo que aspiramos y al no poder sufrimos y seguimos aspirando y aspirando y aspirando hasta que nos morimos. Entonces, ¿cuál es el problema del porno? Idealiza el sexo, fantasea con un sexo que no hay en el porno. Es una película que se vende como verdad y además, pues todo lo que ya vemos, ¿no? O sea, abusos sexuales, sin consentimiento, lucrar con los sufrimientos de otros, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero lo que propone Byung-Chul Han, así con la idea que me gustaría que se queden, es eso. No es un exceso de sexo, es que en el porno no hay sexo, es consumo nada más. Sí. No, y dejaste dos palabras claves, consumo y capitalista. Yo sé que esto no es tema de política, economía, pero creo que muchas veces como que no vemos la relación o no vemos de que cómo es que las cosas se interconectan con otras, ¿no? Y es que tú crees que el sistema capitalista ha hecho que la filosofía de plano casi que quiera desaparecer, ¿verdad? Por esta parte de Total. consumismo o yo qué sé, ¿no? Porque verdaderamente pasa eso, ¿no? Queremos todo tan rápido desde el Rappi que pedimos. Oye, ya pasó media hora del Rappi, márcale, porque lo quiero ya. Si no, no vuelvo a pedir de tal restaurante o quito Rappi. Oye, no, es que sabes que mi novia no me hizo esto. Ya voy a acordar con ella, porque lo quiero ya ahorita. O sea, queremos las cosas tan rápidas y queremos que esas cosas, aparte de que sean rápidas, las queremos nada más para nosotros, que dentro de esa parte, de ese pensamiento, ¿no? De que, a ver, piensa, güey, porque quiero estas cosas tan rápidas. No solamente existe este placer, no solamente existe el porno, no solamente existe el consumismo, existe esto, existe el otro. O sea, ¿tú crees que el sistema capitalista sí ha hecho de la filosofía algo que dices tú, nah, tú no? Totalmente, bro, totalmente. Porque sí, o sea, aunque no seamos, no me vaya a meter en temas de economía o política, o sea, el capitalismo también se entiende desde la filosofía, ¿no? ¿Cómo se entiende? Bueno, pues es el sistema actual, ¿no? O sea, todo es capital. El ser humano ya no es humano, sino es capital humano. Entonces, desde esta perspectiva, el capitalismo impera, o sea, llena todo lo que existe ahorita, güey. El capitalismo neoliberal, sobre todo. Y está feo porque tiene la capacidad de convertir todo en objeto de consumo, ¿no? No sé, se muere una persona de color en Estados Unidos, Black Lives Matter. ¿Qué hace el capitalismo neoliberal? Lo toma, vende camisetas, hace publicidad, saca dinero de eso. Que si estamos por la lucha del aborto, del no aborto, etcétera, ¿qué hace el capitalismo neoliberal? Te saca pañuelos, te saca productos, te saca mercancía. Que si creo en Dios, no creo en Dios, bueno, ¿qué pasa? Si no crees en Dios, si es lo más popular, el capitalismo te va a sacar cuestiones ateas, cuestiones, etcétera. O sea, el capitalismo toma todo y lo destruye para convertirlo, porque acuérdense, para construir en el capitalismo tenemos que destruir, ¿sí? No hay otra forma, no se puede empalentar. Entonces se destruye y se transforma en algo de consumo. Entonces es horrible. Güey. ¿Y qué pasa con la filosofía? Que la filosofía se resiste porque su esencia no es ser consumida, es ser experimentada. ¿Sí? Porque experimentar, como lo decíamos, y vivenciar, consumir, no es lo mismo. O sea, yo puedo consumir una persona desde el porno, así rápido, a los 5 minutos, 10 minutos, 3 minutos, no sé cuánto dura alguien ahí. Entonces, dices, lo acabo, y se acabó. O sea, consumí a una persona literalmente. Pero una relación sexual, independientemente del tiempo, se dice, bueno, estamos hablando de que estamos dos personas o más hoy en día, se maneja el poliamor y todo esto, pero bueno, estamos hablando de personas reales, tangibles, que experimentan, no que consumen, ¿sí? Entonces el capitalismo lo que hace solo es consumir, no experimentar, no te da experiencias. Y justo eso es lo que supuestamente vende, ¿no? Si nos fijamos, es que la experiencia, esa cosa, ¿no? ¿Qué vende Starbucks? Güey? Café no, experiencias, ¿no? Entonces, bueno, ni siquiera son experiencias, ¿no? Es consumo de qué?
de una supuesta experiencia. Se dan cuenta cómo el capitalismo toma hasta lo más valioso que tiene el ser humano, que es la experiencia, porque ¿qué es lo que recordamos? No recordamos así personas, pero lo que más recordamos son personas con experiencias, ¿no? Si te digo, es que yo me acuerdo una vez que fui a no sé dónde con tal persona, me estoy acordando de una experiencia. Y lo que más extrañamos son experiencias, ¿no? Entonces, ¿qué hace el capitalismo? Toma lo más sagrado que es una experiencia y lo hace consumo. O sea, es horrible, güey. Es horrible, es pésimo y creo que hasta da lástima porque quita todo lo humano para volverlo consumo. O sea, es necrocapitalista, ¿no? O sea, es algo que viene de la muerte de la humanidad para sacar un consumo triste, absurdo. Y no sé, o sea, el hecho de darnos cuenta ya es un primer paso filosófico, ¿no? Porque la filosofía sí es darse cuenta, ojo, nuevamente no caer en este decir, es que yo ya me di cuenta, güey. No sé si han visto ese meme de Doctor Manhattan que dice, después de que te leíste un libro de filosofía, y dice, todos somos marionetas, pero yo puedo ver los hilos. No, no se trata de eso, ¿no? Pero ya darnos cuenta es hacer esto que les decía hace rato, que es algo que yo comparto, ¿no? O sea, somos lo que hacemos con lo que ya han hecho de nosotros. Si estamos en un mundo capitalista, he consumido todo lo que quieras durante toda mi vida, ahora lo sé, ¿qué hago? ¿Sigo igual como si nada pasó aquí? ¿O voy a hacer algo con lo que ya me han hecho, no? No, o sea, es que, y está muy cañón porque, o sea, literalmente ahorita tenemos que vivir con el capitalismo y estamos casi casi obligados a convertirnos en producto de alguien, ¿no? O sea, al final, eso está muy cañón, ¿no? O sea, digo, no sé, ¿por qué ves mal a que alguien haga el trabajo de alguien más? Pero estás pidiendo un Rappi, ¿no? O sea, literalmente estás haciendo lo mismo, ¿no? O sea, los restaurantes, básicamente es eso. Y sí está muy cañón porque, y luego dices, ok, podría pasar algo diferente o deberíamos intentar algo diferente, pero ¿cómo salir de eso si literalmente tenemos que vivir dentro de, ¿no? ¿Sabes? O sea, ¿cómo puedes cambiar algo ya tan grande que, que si lo intentas cambiar, al tú intentar no ser parte de, pues digamos, te terminas, o sea, alienando y ya no puedes vivir. Eso está muy cañón. Y es uno de los grandes debates, porque hay quien afirma que de hecho las acciones individuales no sirven, ¿no? O sea, todo tiene que ir en pos de un cambio sistemático. Y la verdad es que sí, o sea, si queremos cambiar el mundo debería ser sistemáticamente. Pero vamos, o sea, no todo el mundo tiene como la posibilidad de hacer un cambio sistemático, estamos de acuerdo, ¿no? Y los que lo tienen muchas veces no lo hacen. Entonces, los que no lo tenemos, ¿qué hacemos? ¿Estamos condenados a solamente quejarnos sin poder hacer nada? Al menos a mí no me gustaría esa postura. Yo lo que diría, yo Jorge, no la filosofía actual, no, sino narcisismo. No, yo lo que pensaría es que si estamos dentro de una sociedad, estamos atados a ella, y sí deberíamos buscar cambios sistemáticos porque los individuales no afectan al sistema como tal. Pero vamos, si al final lo que tenemos es a nosotros y a los que nos rodean, ¿por qué no hacer algo con ello? ¿No? O sea, si somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros, significa que tenemos que hacernos cargo de nuestra libertad. Aquí entramos al tema, ¿existe o no existe la libertad? Bueno, yo hablando ahorita desde un existencialismo concreto de Jean Paul Sartre, ¿existe la libertad? Sí, y estamos condenados a ella, dice él. ¿Por qué? Porque tenemos que hacernos responsables de lo que vivimos, de lo que experimentamos, que está en nuestras manos, ¿no? Porque luego tampoco es irnos al otro extremo de decir, es que tienes la culpa porque no te levantas a las 5 de la mañana y no eres exitoso. No, no, no. Sino lo que podemos manejar, que son acciones pequeñas, concretas, y están en mis manos y pueden ayudar a otros, bueno, ¿por qué no hacerlas, sabes? O sea, al final ya es decisión personal y obviamente no va a cambiar el mundo, quizás, puede que sí, no lo sabemos, ¿no? Porque hay acciones individuales que sí cambian el mundo poco a poco y sobre todo hoy, y esta es una herramienta de la que casi no se habla, güey, las redes sociales. Vean, o sea, te puede hacer viral en TikTok con un video, te puede hacer viral en YouTube con un buen video. O sea, ya hay herramientas que ciertamente no van a cambiar todo un sistema, pero el primer paso es alzar la voz, ¿no? Y muchas veces no alzamos la voz porque decimos es que no va a generar nada, güey. Y si no lo genera, ¿qué tiene? ¿Eso hace que alzar la voz sea menos valioso? Yo diría que no, porque las cosas pueden valer por sí mismas, independientemente de su utilidad. No sé cómo lo vean ahí eso. Sí, claro, no, completamente de acuerdo. Y aparte de que yo soy de los que piensa que si los que tuvieran el poder de hacer un cambio sistemático
promovía lo que sería el debate y la plática filosófica padre, en donde se pregunten y se cuestionen las cosas que están haciendo que el mundo sea como es, pues que a partir de ese debate o de esa plática digan, ok, ¿qué toca hacer ahora? Cambiamos esto, cambiamos el otro, ¿sí? A lo mejor el capitalismo va a seguir siendo capitalismo, pero ya vamos a dejar de consumir tanto, ¿sí? Vamos a quitar todas las energías que están destruyendo al planeta porque no puede ser que porque seguimos con ese tipo de energías y todo eso, por más que suene incluso difícil de creer, como el meme difícil de creer, creo que todo empieza con una filosofía, sí, con un debate de que, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué? Por esto. ¿El por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sí, sí, o sea, y así es como debería, bueno, no debería, ¿verdad? Ya, narcisismo, no. Pero, Ojo. creo que es de las maneras más sanas y más, incluso nobles y humanas incluso, de querer tratar de hacer un cambio, ¿no? Con la plática, con el debate y con la filosofía. Sí, es que, ¿sabes? Yo creo que están, ¿cuál es la palabra? Sí, no, eso es para abajo, ¿no? O sea, está, Sí, algo que está infravalorado, ¿sí? Yo Sí, creo que están infravaloradas las palabras, ¿sabes? Porque obviamente está este discurso que dice es que las palabras no cambian el mundo, las acciones sí lo cambian. Bueno, pero ¿qué mueve las acciones? Un discurso, una discurso. narrativa, una Sí, motivación. Y esto surge de las palabras y no lo tomamos en cuenta muchas veces y hablamos siempre a la ligera, pero es que si nos damos cuenta, o sea, los que están arriba en el poder, la mafia del poder, diría nuestro presidente, bueno, incluido él, ¿verdad? O sea, todos los que están ahí arriba en el poder manejan un discurso muy pobre que muchas veces la gente lo compra. ¿Por qué? Porque es demagogia. ¿Ah? ¿Qué es la demagogia? Es hablar bonito. Es lo que hacían los sofistas en Grecia. ¿Quiénes eran los sofistas? Güey? Raza muy inteligente a la hora de hablar. Cobraba por lo que enseñaba, pero no eran como Sócrates, que él decía, yo sé que no sé nada. O sea, yo verdaderamente soy consciente de que mi sabiduría no es la de ellos. Y ellos que decían, hablamos bonito, convencemos a la gente, nos pagan. ¿Qué sucede con los políticos? Hablan bonito, convencen a la gente y reciben miles, millones de pesos, sobre todo aquí en México. Entonces, lo que sucede ahí es que estamos mal usando, o más bien se están usando mal las palabras y que nos toca a nosotros. Bueno, si estamos, por así decirlo, formándonos intelectualmente, ya sea en la psicología, en la filosofía, en donde sea, pues despertar la conciencia. Una sí, buena frase, o sea, porque creo que es lo que al menos yo pienso, ¿no? Desde mi pobre labor de Instagram, ¿no? Decir, bueno, yo puedo compartir frases, pero ¿qué es una buena frase? Una buena frase provoca al pensamiento. ¿Qué significa que lo provoca? Que lo reta, ¿no? No es como que se derive de, sino una buena frase que diga, no sé, esto, estamos condenados a la libertad. ¿Por qué provoca el pensamiento? Porque dice, ¿por qué estoy condenado a la libertad? Condenado a la libertad, pero condenado a esclavitud, ¿no? Entonces, ¿por qué lo provoca? Empezó a pensar, empezó a pensar. Entonces, el hecho de provocar el pensamiento de cada vez más y más gente puede hacer que empecemos a ver que los discursos que se nos venden no son tan agradables como parecían, que esas creencias que teníamos quizás no son tan verdaderas, que ese dogma incuestionable de la verdad que se nos había vendido no es tan incuestionable, ¿sí? Que se dice, esta es la verdad absoluta, bueno, ¿y por qué es la verdad absoluta, no? O sea, ¿cómo llegaste a eso? No sí. es cuestionable, o sea, es absoluta porque ya se cuestionó, o es absoluta porque no se puede cuestionar. Entonces, todo esto viene de pensar. Entonces, ¿cómo se piensa? Comenzando por una provocación, una motivación. Y creo que esa sería al menos nuestra labor. Y no porque nosotros sí pensemos, porque de repente suena ese discurso, es que como yo sí pienso, quiero hacer que los demás también piensen. No, no. Sino decir, pensar en conjunto, ¿sí? Yo pongo una frase sobre la mesa. ¿Te provoca el pensamiento? ¿Qué te provocó? ¿Ok? Quizás a mí me provoque todavía más. Entonces estamos ya dialogando, dialéctica, generando. Acuérdense que les dije, Hegel dice que la historia es dialéctica, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. Si dialogamos de manera dialéctica, yo te pongo una tesis, tú me das una antítesis, llegamos a una síntesis, es un primer paso. Y quizás ese primer paso le llegue en un video, en un podcast, no sé, a alguien que tenga posibilidad de mover un cambio sistemático. ¿Y por qué no? Empezar a generarlo. Sí, Sí, no, está cañón. Oye, y ya para ir cerrando, digo, o sea, fácil nos podríamos echar otra hora más, yo creo. Esperemos que después se pueda hacer una segunda parte o tercera. Esperemos ya después también poderla hacer en persona, porque creo que Ah, claro. la plática se pone todavía mejor de lo que está. Eh, pero en esta cuestión de la libertad,
por ejemplo, ¿qué opinas del materialismo histórico? Para alguien que no lo conozca, o sea, lo puedes explicar así muy básico, porque siento que esta parte de soy libre de lo que puedo hacer, pero yo siento que choca mucho, ¿no? Con el materialismo histórico en ciertas partes, y es algo que yo he traído en conflicto ya desde hace, o sea, varios meses, que sí me deja pensando bastante tiempo. Y antes de decirlo, me interesa saber qué te deja pensando. O sea, dices, me viene inquietando, ¿qué es lo que te inquieta propiamente? Sí, o sea, esta parte de somos libres de hacer lo que queramos, ¿no? O sea, tenemos la libertad y hoy te levantas y dices, ¿sabes qué? Hoy quiero desayunar pan con Nutella, ¿no? Pero ¿qué tal si no eres libre? ¿Qué tal si por las condiciones que tienes, por el dinero que ganan tus papás, por el lugar donde estás, por lo que consumes, no eres libre de elegir lo que, o sea, digamos, no eres libre de decir, ¿sabes qué? Hoy voy a desayunar esto, sino que ya estás predispuesto a decir de que, y eso pasarlo a un ejemplo todavía más grande, ¿no? O sea, el decir, ¿sabes qué? Pues quiero este trabajo y esto es lo que yo quiero hacer, o quiero hacer videos en YouTube, por ejemplo. Entonces, que llegue algo más cañón y te diga de que en realidad no eres libre de elegirlo, sino que ya todo lo que está atrás de ti y todo lo que te rodea está haciendo que tú elijas eso, ¿no? Eso es lo que yo digo de que no manches, está cañón esa pelea interna que tengo, digamos. Ese blow Ya, mind. ya. Sí, El give up, oh, no manches. sí. Sí, mira, pues la libertad es un tema muy complejo. O sea, de entrada te lo comento, ¿no? Y antes de explicar el materialismo, al menos a lo que tengo entendido y todo esto, hay una postura que me gusta mucho, ¿no? Que plantea, si no me recuerdo, Judith Butler, no sé si la han escuchado, ella es uno de los pilares del feminismo, Ok. Judith Butler, de hecho era muy amiga de Jean-Paul Sartre, existencialista, ¿no? Ella escribe El segundo sexo, este libro que casi fundamenta el feminismo, y lo que se puede exprimir de ahí es que a lo largo de la filosofía, ojo que este pensamiento es marxista ya, ¿eh? A lo largo de la filosofía se fue muy neutro. O sea, decíamos, es que ni un lado ni otro, porque ciertamente cuestionamos todo, ¿no? Pero no se tomaba postura. Entonces se dejaba todo así como muy YOLO, pero filosófico, ¿no? A decir de que, bueno, pena de muerte, por ejemplo. Decimos, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, ¿y quién dice? ¿Quién puede medir? Etcétera. Pero al final damos postulados, pero el ser concreto yo, el que lo postula, no lo asumo como tal, ¿sabes? Sino que digo, es que esto es filosofía, o sea, no es mi vida propiamente. Y lo que ella más o menos propone es que ya estamos en una época donde eso no se vale, ¿no? Porque si Sartre dice que tenemos que hacer, o sea, somos lo que hacemos con lo que ya hicieron de nosotros, esto ya lo repetí muchas veces, ¿no? Entonces ella bebe de esta idea y dice, si somos lo que hacemos con lo que han hecho, no podemos estar neutros, tenemos que tomar una postura frente a lo que sea, pero ya se acabó el tiempo de ser neutral, ¿ok? Este es tiempo ya de actuar. Marx plantea en torno a la filosofía en las tesis a Feuerbach, la tesis número 11, dice que los filósofos, perdón, los filósofos se encargaron de entender el mundo cuando lo que se trata es de transformarlo. ¿Okay? Entonces de aquí nace Marx, propone un materialismo histórico desde el punto de vista de que dice, bueno, obviamente él plantea económicamente hablando todo lo del comunismo, plantea el comunismo primitivo, luego viene el feudalismo, luego ya traemos otras teorías, luego viene ya el capitalismo como tal, luego va a venir el socialismo para llegar con el comunismo, ¿no? Es lo que plantea. Pero el materialismo histórico, como postura filosófica, ética, plantea que estamos atados a nuestras condiciones materiales, ¿no? O sea, porque hay quien decía, es que eres libre para hacer lo que quieras, pero si nos imaginamos una carrera, no, la gente con condiciones óptimas dentro del sistema capital, con dinero, ricas, ¿no? Con muchas posibilidades, contactos, empieza desde aquí la carrera, ¿no? Son 100 metros de vida, ¿no? Empieza desde aquí. Pero los demás, el otro 80-90% de población, iniciamos acá, ¿no? O sea, iniciamos desfavorecidos. Y todavía los que son todavía más pobres, inician todavía más abajo. Entonces no se vale hablar de igualdad de oportunidades cuando iniciamos disparejos, ¿no? Entonces estamos atados a lo material, ¿sí? Y esto lo refuerzan otros sociólogos. Tocqueville, si no mal recuerdo, él habla de igualdad de nacimiento. Él era francés y él decía, bueno, allá en Francia se nacía siendo noble, se nacía siendo duque, ¿no? Entonces se nacía con privilegios. Y él quiere que todos nazcamos igual, sin título. Va a Estados Unidos y dice, ahí sí hay igualdad de nacimiento, porque nadie nace con títulos. Pero aquí yo le pongo, o sea, aquí en México, si naces en San Pedro, ya naciste con un título, ¿no? Y si naces de cierto apellido, ya traes un título, aunque ya no sea nobiliario como antes. Pero el materialismo histórico abre los ojos y nos dice, el materialismo dialéctico también, Gustavo Bueno, ya todos estos filósofos más para acá,
van a proponer una especie de determinismo suave. Dentro del determinismo, que es la postura que dice que no hay libertad, hay diferentes. Está el determinismo duro, el determinismo suave, el mediano, el moderado. Entonces el duro dice no hay libertad para nada. ¿Por qué? No solo por lo material, económicamente hablando, si nos vamos más atrás, hay leyes físicas. Si yo te dijera, ¿eres libre de romperlas? Pues no. Entonces no eres libre. También aquí entra el problema de ver qué entendemos por libertad. Si la libertad es hacer todo lo que yo quiera, nadie es libre y nunca lo ha sido y nunca aspiraremos a hacerlo, ¿no? A menos, claro, que evolucionemos como tal. Y de hecho hay un video muy bueno de, no sé si le suena, C de Ciencia, era un youtuber muy bueno Sí, sobre física. Sí, está muy, muy bueno. Dice, ¿qué pasaría si fuéramos libres? Propone, ¿no? Y habla de una utopía al final de todo donde tengamos ya robots que nos sirvan para todo y que nos entreguemos a los instintos, a hacer lo que queramos, ¿no? Si solo quiero comer algo que no existe, le digo a mi robot, me lo hace, ok, pero bueno, todo esto a qué costo, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, decimos, si yo quiero romper las leyes físicas, no puedo, entonces no soy libre. Pues a lo mejor no, pero la pregunta que me gusta mucho es, en este tema de la libertad, ¿eres libre para ponerte un suéter? Podríamos decir, pues sí, pero te digo, ¿eres libre para ponértelo cuando estamos a 45 grados? Me dirás, híjole, o sea, sí me lo puedo poner, pero me lo van a ir quitando. Entonces no eres tan libre. O sea, aquí es esta cuestión de la decisión y todo lo demás, pero el materialismo más ya en este sentido concreto, pues dice esto, ¿no? O sea, nacemos determinados a nuestras circunstancias. Si yo nazco en una circunstancia donde matar es lo normal, robar es lo normal, no se me puede juzgar moralmente como el que nació en una familia donde matar no era necesidad, no era visto bueno, ¿sabes? O sea, es más que nada una doctrina ética y moral, ¿no? Entonces, a mí desde ese punto de vista, yo lo que te diría, hablando de que tenemos que tomar postura, o sea, bueno, desde Simón de Beauvoir, yo te diría, hay una postura que me gusta mucho que es de Víctor Frank, psicólogo, Sí. ¿no? Allá más de su área, me hago para atrás, pero él propone, si no me recuerdo, en El hombre en busca de sentido, que la libertad es la capacidad intelectual del ser humano de tomar postura frente a algo, ¿sí? No es el hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque él estuvo en Auschwitz, ¿no? O sea, estuvo en campo de concentración, no podía bañarse, comer cuando quería. Y él dijo, a pesar de todo eso, no perdí mi libertad, güey, porque mi libertad está acá. Es la capacidad de tomar postura frente a algo, de decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto está bien, esto está mal, esto no sé qué, no sé qué. Esa es la libertad para Víctor Frank. Y para mí me gusta, pero me disgusta. Me gusta porque me parece que es muy adecuada y me parece muy certera, pero me disgusta porque cierra el debate al materialismo, por ejemplo, ¿no? Porque si afirmamos que la libertad está aquí, pues da igual donde nazca y ya no hay que luchar por nada porque todos somos libres, ¿no? Intelectualmente hablando. Pero ¿qué tal si naces sin comida y quieres comer y no hay? ¿Sabes? Entonces, el materialismo lo que busca es más que nada, pues dejar de esta condición, este determinismo, pero al final me parece que necesitamos la libertad. Puede que no lo seamos, pero la necesitamos. ¿Por qué? Porque si no, no conviviríamos en sociedad. Porque a pesar de que ya rompimos el absolutismo moral, necesitamos tener responsabilidad de lo que hacemos. O sea, yo te puedo ir a matar, literalmente, y decir, estaba determinado. ¿Por qué me vas a sí. echar la culpa si ya me determinó el universo? No sé. Bueno, necesitamos libertad para poder determinar hasta qué punto y hasta qué punto no. John Stuart Mill dijo que la libertad termina cuando empieza la del otro, ¿no? O sea, yo puedo hacer lo que quiera siempre y cuando no afecte tu libertad. Pero reitero, si yo me quiero comprar una tele, no afecta a nadie. ¿Se ¿Se te trabó? trabó a ti? No, Más sí. que a los niños que le hicieron. Espera, es que Estoy trabado, un men. Me poquito. perdí. Sí, Volví. Sí, ya. Me quedé en si quieres comprar una tele. quiero comprar una tele y no le afecta a nadie más que a los niños en África que tuvieron que fundir el metal de la tele, que no han trabajado, no han comido, que tienen 8 años y están trabajando 15, 20 horas al día. Entonces, ¿hasta qué punto el capitalismo permite que seas libre sin afectar a otro? ¿No? O sea, en este momento nuestro internet es fruto del trabajo de alguien. Y el hecho de que consumamos algo implica que alguien más ya no lo consumió, ¿no? Si yo me compro una manzana, es una manzana menos para alguien más. Entonces también hay que tener mucho cuidado en estas nociones. Sé que a lo mejor no respondí nada, Juan Bernal, pero esa es la cuestión de proponer. ¿Qué te propondría yo? Que necesitamos la libertad, ¿no? Y que no podamos resolver todo, pero que podemos aspirar a resolver ciertas cosas, ¿no? Entonces, desde nuestro determinismo, desde nuestras condiciones materiales,
pues aspirar a hacer algo, cuando menos. ¿Por qué? Porque el ser humano busca trascender, eso está claro, ¿no? Buscamos trascender o teniendo hijos o dejando nuestro nombre marcado en la historia. ¿Cómo buscas trascender tú? Sería la manera en que al menos me gustaría plantear esa pregunta. ¿Cuál sería tu trascendencia y cómo ejercerías esa ilusión de libertad que tenemos, ¿no? Porque puede que no la tengamos, pero la experimentamos, ¿no? Y eso es otro tema, porque no todo lo que experimentamos existe. El tiempo, por ejemplo. Pero desde esta perspectiva en la libertad, experimentamos cierta libertad, ¿qué hacemos con ella, no? Claro. Ya, Sí, Juan, yo te la respondo. Yo te la respondo. Yo creo que somos libres con lo que tenemos dentro de nuestros límites. Así, ya. No, no hay más. Porque creo que, a pesar de que en cuestión del nacimiento, ¿no? Que si naces en San Pedro, a que si naces en la colonia Coyotera, pues bueno, probablemente las libertades van a ser diferentes, pero vas a ser libre de hacer otras cosas que a lo mejor los de San Pedro no, ¿verdad? Y ahí es donde dices tú, ok, entonces, después de todo no soy tan deslibre o tan determinista, ¿verdad? Entonces yo creo que puede ser así. Creo que somos libres dentro de nuestros límites con lo que tenemos. Punto. No sé quién alguna vez lo escuché, porque no es mía, no es mía, este no es pensamiento mío. Creo que lo escuché de Farid, creo que sí fue de Farid, creo que sí fue de Farid Diek, y no sé si él lo sacó de alguien más, pero me gustó esa postura. A mí sí me gustó esa postura. sí, no, la neta está interesante, la verdad, y como dices, o sea, la verdad es ponerte más dudas y poner propuestas, porque, o sea, ya dejar una cosa sólida, pues no, ahí se acaba toda la conversación y ese no es el chiste. Entonces sí, Sí, o sea, de hecho nada más también como complementar ahí, o sea, lo más importante desde mi perspectiva, claro está, es precisamente nunca quedarse satisfechos, ¿no? Porque ciertamente, o sea, si yo ya doy una respuesta definitiva, ¿qué sigue? ¿No? Entonces, pues se acabó porque ya respondí, ¿sabes? Entonces, desde esa perspectiva es interesante también ver cómo, pues bueno, siempre puede haber más. El hecho de quedarnos satisfechos implica ya no luchar por otra cosa, ¿no? Entonces, siempre desde, me parece a mí, un optimismo que nace del pesimismo, ¿no? De decir, es que no estamos como podríamos, vamos a mejorar, ¿no? Porque siempre se puede estar mejor en esa perspectiva. Y nada más también complementar ahí, me gustó lo que decía el chino, y hay algo muy interesante que nos pasa mucho, y es que a veces damos opiniones que son argumentos, porque lo que dio chino es prácticamente una postura, un argumento muy, muy fundamentado, y a veces lo decimos, es que yo creo, no sé, y hay palabras en griego nuevamente, ¿no? Está la doxa y la episteme. La doxa es la opinión y la episteme es el argumento. Una opinión no se fundamenta. Si yo te digo, ¿sabes qué? Es que yo creo que somos libres. Es una doxa, una opinión. Si yo te digo, creo que somos libres porque aunque estamos determinados, experimentamos cierta libertad, es una episteme. Entonces, valorar más nuestros argumentos muchas veces nos puede ayudar a tener mejores discusiones y diferenciar, ¿no? Cuando alguien empieza con un creo, escuchemos, y si lo fundamenta, es un argumento. Si no lo fundamenta, es una opinión. Y una opinión se respeta, pero un argumento se debate. Entonces, eso puede generar también mejores discusiones en un futuro, dialéctica, nuevamente. Pero sí, o sea, sería como lo que añadiría. Y pues nada, o sea, ser responsables de lo que tenemos, como bien decía Chinos, libres en nuestras limitantes, pero pues si experimentamos algo de libertad, pues vamos a tomarla y hacer algo, ¿no? Obviamente, bueno o malo, ¿qué es bueno o malo? Quién sabe, ¿no? Depende de la definición, pero vamos a buscar utilizarla, ¿no? sí. Oye, no, de verdad, muchas gracias por esta buena Ustedes, platicada. Digo, de verdad esperamos que se pueda eventualmente una segunda y tercera parte, porque creo que queda muchísimo que hablar y muchos temas que nunca se acaban. Gente que nos está viendo, nos está escuchando, esperemos que tanto si te gustaba o no te gustaban este tipo de temas, te hayamos dejado algo que te haya interesado. Si después de esto, pues quieres aprender un poquito más, George, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Pueden platicar contigo? ¿Dónde te pueden preguntar? directamente en Instagram, @filosogeorge, George con YRCH, literalmente así como se oye, ¿no? Ahí estoy pues prácticamente siempre en Instagram, dispuesto para dialogar. Esto me gusta mucho, dialogar implica dos, razón, hablar razonablemente.
Entonces, cualquier cosa, un mensajillo, un comentario, ahí estamos disponibles. Ahí en el podcast, pues ahí lo pueden escuchar. También en Spotify se llama Hazte una pregunta, pero directamente los invitaría al Instagram, ¿no? @filosogeorge. No, de verdad, muchas gracias. La verdad se me hizo un episodio muy chingón, muy padre, la verdad. Digo, yo sé que Chino también nos envuelve en este tipo de temas. Sí, sí. Y pues bueno, no sé si quieres decir algo más, Chino. No, muchas gracias, George, por esta excelente plática. Sabemos que los temas nunca se acaban. Esperemos ya, como estamos en la misma ciudad, hacerlo ya también pronto en presencial, ahí en el estudio, que está chidillo. Y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, la verdad, muy, muy ameno, muy padre. También encantado de la invitación y pues recomendadísimo su podcast, la verdad me encantó y mi respeto es que lo sigan manteniendo también después de un buen tiempo, ¿no? Sí. Ojalá no terminemos como Sócrates, que lo querían andar matando por andar de cagapalo. Lo mataron, bro, lo mataron para andar así, sí. Entonces. Pero trascendió. Sí. Pero pues bueno, gente, nos vemos el próximo martes, ya se la saben, todos los martes episodio, así que bye. Bye.